embolismo pulmonar, aneurisma de aorta y un tema que ha quedado pendiente ahí del tórax, que es el mediastino. Entonces, estos son los 5 temas que vamos a tratar de ver hoy en la clase. Entonces, empezamos con el edema pulmonar, que es la extravasación y acumulación de líquido en el pulmón, en los alvéolos, como estamos viendo acá en el esquema. Y el síntoma cardinal es la disnea. Pacientes con insuficiencia cardíaca tienen disnea, pueden tener taquipnea, cianosis, sudoración, angustia, el tos con expectoración rosada. Y si uno siente los pulmones eso, le parece como que se estuviera hirviendo un puchero en los pulmones de los pacientes. Y lo que tenemos que saber es que hay 2 tipos de edema pulmonar. El edema que es por el aumento de la presión hidrostática, el edema cardiogénico, el edema que se produce por insuficiencia cardíaca. Y hay un edema, o sea que se vuelca el líquido al alvéolo cuando hay un aumento de la permeabilidad capilar. Y eso se llama edema no cardiogénico. Son los 2 distintos, los 2 tienen tratamientos distintos y por eso es que hay que saber que uno es por aumento de la presión hidrostática y otro por aumento de la permeabilidad. Entonces, el edema por aumento de la presión capilar, hay una falla en el ventrículo izquierdo o hay una insuficiencia mitral, eso va a hacer que aumente todo hacia atrás, aumente la presión. Aumenta la presión en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares, en las arterias pulmonares. Y se puede medir la presión capilar pulmonar con un catéter de Swan-Ganz, que es este que está puesto acá, este catéter de Swan-Ganz que entra por la subclavia, viene a la vena cava superior, va a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, va a la arteria pulmonar y ahí se mide la presión capilar pulmonar. Acá está con una radiografía de tórax, está puesto el catéter de Swan-Ganz, aquí está y aquí da la vuelta, y si no lo ven bien, aquí está puesto con una marquita amarilla, ahí se encaja y ahí se mide la presión capilar pulmonar. Y la presión capilar pulmonar nos va a decir qué es lo que está pasando en los pulmones, y de acuerdo a eso también lo que vamos a ver en la radiografía. Si la presión capilar pulmonar es de 12 milímetros de mercurio, eso va a ser normal. A los 13, cuando está entre 13 y 18 milímetros de mercurio, va a ver lo que se llama redistribución de flujo sanguíneo. O sea, normalmente las bases están con mucha más vascularización que los vértices que están menos vascularizados. Cuando se produce aquí un aumento de la presión capilar pulmonar, se produce una vasoconstricción en las bases, entonces hay más vascularización en los lóbulos superiores y eso se llama redistribución del flujo sanguíneo. Cuando la presión capilar pulmonar va a estar entre 18 y 25 milímetros de mercurio, vamos a tener edema intersticial, se va engrosando todo el manguito peribroncovascular, se va llenando de líquido, hay edema intersticial, y cuando ya la presión es muy alta, mayor de 25 milímetros de mercurio, ese edema intersticial empieza a pasar al alvéolo y se produce el edema alveolar. Entonces, esto es lo que vamos a tener en el edema por aumento de la presión capilar, el edema cardiogénico. Vamos a tener en general, casi siempre vamos a tener cardiomegalia, vamos a tener los ilios engrosados, vamos a tener la redistribución del flujo, o sea, más flujo en los campos superiores, redistribución de flujo a campos pulmonares superiores, puede haber presencia de líneas de Kerley, ya vamos a hablar un poquito de eso, sobre todo las líneas de Kerley B, y podemos también tener derrame pleural. Entonces, en el edema pulmonar tenemos una fase intersticial y una fase alveolar. Entonces, como dijimos, tenemos una cardiomegalia. En general, vamos a tener cardiomegalia. Podemos medir la relación cardiotorácica, o si no, ojo de buen cubero. Más o menos uno lo ve y puede decir, pero lo mejor, si no tienen mucha experiencia, medir cuánto es la relación cardiotorácica. Si es 0,50 es normal y más de 0,50
hay cardiomegalia. O si no, ponemos la regla, si mide más de 16 centímetros, decimos que hay cardiomegalia. Los ilios van a estar engrosados y con un borde difuso, que es lo que se conoce como niebla periiliar. Ahí están los ilios engrosados. Después pueden aparecer también las líneas de Kerley. Las líneas de Kerley hay que buscarlas con mucho cariño, sobre todo las que realmente existen y que se pueden llegar a ver, que son las líneas de Kerley B, que son estas líneas que están aquí en los ángulos costofrénicos, que son cortitas, perpendiculares a la pleura, no miden más de 3 centímetros. El señor Kerley describió también las líneas Kerley A y las Kerley C. Las Kerley A están en los lóbulos superiores, son más largas. Es muy difícil distinguir las Kerley A de la redistribución del flujo sanguíneo a campos pulmonares superiores, o sea que las Kerley A también han pasado y han dejado de usarse. Entonces, las que podemos llegar a ver por el edema en los tabiques interlobulares es las líneas de Kerley B. Como sabemos que no es vaso lo que estamos viendo porque son líneas que no se ramifican. Y entonces acá, como ya les dije, mirando con mucho cariño, tenemos estas líneas finitas, transversas, perpendiculares a la pleura, muy finitas, sobre todo en las bases pulmonares, que corresponden a líneas de Kerley B. Como ya les dije, hay redistribución de flujo a campos pulmonares superiores. Si ustedes comparan, podrían decir de que acá hay un poco más de flujo que acá en las bases pulmonares, entonces eso es redistribución de flujo sanguíneo pulmonar. Y acá ya tenemos algunos de los signos que venimos mencionando, la cardiomegalia, el engrosamiento de los ilios, y en este caso también la redistribución del flujo a campos superiores. Puede haber un engrosamiento del manguito peribroncovascular. Ustedes saben la imagen de gemelos, ya la habrán sentido nombrar, de la arteria del bronquio al lado, el bronquio, que es esto, sobre todo a nivel del ilio, que lo podemos llegar a ver. Normalmente la pared es muy, muy finita y fíjense aquí que hay un engrosamiento del manguito intersticial peribroncovascular. O sea, esta pared de este bronquio está engrosada por el edema intersticial. Entonces, en los signos radiológicos del edema pulmonar en la fase intersticial, antes que el líquido se vuelque al alveolo, vamos a tener los ilios aumentados de tamaño y de densidad, la borrosidad de los márgenes iliares o la niebla periliar, la presencia de líneas de Kerley B por la presencia de líquido en los septos interlobulares, la redistribución del flujo sanguíneo a los campos pulmonares superiores y el engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Y después viene la fase alveolar. ¿Cómo se llama esta imagen? En alas de mariposa. Muy bien, el mejor ejemplo, no es tan frecuente de ver el ala de mariposa, pero en este caso es el mejor ejemplo que puedo mostrar de las imágenes en alas de mariposa. Tenemos cardiomegalia y tenemos toda esta imagen de compromiso alveolar, más o menos lo mismo que decíamos en la neumonía, los bordes difuminados, la presencia de broncogramas aéreos, en este caso bilateral y en la región central del pulmón. Si hay una cortical y una medular, sería en la porción medular del pulmón tenemos ese edema, ese líquido que hay en el alveolo. Entonces, esta es la imagen típica en alas de mariposa de edema pulmonar. Ahí está un murciélago, entonces, imagen muy parecida. Entonces, imagen de ala de murciélago cuando hay edema pulmonar, edema alveolar. Por supuesto, no le vamos a hacer una tomografía computada en este caso a los pacientes para saber que hay un edema en alas de mariposa, pero acá con la tomografía computada, fíjense los mismos signos de ocupación alveolar con broncograma aéreo distribuidos en el centro del pulmón, alas de murciélago con la tomografía computada. Puede haber derrame pleural. El derrame pleural es mucho más frecuente que sea en el lado derecho. Puede estar en el lado izquierdo, también puede ser bilateral, pero es más frecuente que sea en el lado derecho. ¿Cuál sería la causa?
que el corazón grande está latiendo constantemente, entonces esto impediría, entre comillas, impediría que el líquido se acumule en el lado izquierdo y sería mucho más frecuente que se acumule en el lado derecho. Por eso siempre que vean un derrame pleural en el lado derecho, lo primero que tienen que pensar es que es un derrame pleural cardíaco. Por supuesto, hay muchísimas causas y ustedes van a estudiar a lo largo de su carrera, van a ver en clínica médica las causas de derrame pleural, que son muchísimas, pero sepan de que más o menos el 50% de los derrames pleurales son cardíacos. Después estarían las infecciones, las neoplasias y el tromboembolismo pulmonar. Más o menos esto cubre el 80 al 90% de las causas de derrame pleural. Bueno, como les dije, el signo del menisco en el derrame pleural por insuficiencia cardíaca. Esto ya todos lo saben. ¿Cómo se llama esto? Tumor evanescente. Tumor evanescente. Es acumulación de líquido ¿a dónde? A nivel de la cisura menor. A nivel de la cisura menor, perfecto. Tiene esa forma ausada, y está justo en el lugar donde está la cisura menor. Entonces, eso es un tumor evanescente porque este paciente le vamos a dar tratamiento, le vamos a dar los diuréticos, le vamos a dar lo que corresponde, y entonces ese tumor desaparece, ahí quedó la cisura menor, sin la lesión que veíamos acá. Esa lesión ausada que también nos ayuda a decir de que eso es un tumor evanescente. Muy bien. Fíjense aquí también derrame en la cisura, aquí no, pero tiene esa forma usada, aquí no es tan clarito la radiopacidad. Y fíjense en la proyección de perfil, la cisura mayor, que habíamos dicho que normalmente se ve como un pelito, una cosa muy finita. Fíjense que aquí está muy engrosada, aquí está muy engrosada. Y fíjense la cisura menor aquí con acumulación de líquido y con esa forma usada. O sea, eso es líquido en las cisuras. Entonces, los signos radiológicos del edema pulmonar ya en la fase alveolar, vamos a tener opacidades acinares o alveolares, confluentes, bilaterales, con broncogramas aéreos en general y la distribución en alas de mariposa o en alas de murciélago. En casos más avanzados podemos llegar a los pulmones blancos, o sea, completamente opacos a ambos pulmones. Eso también, y es más frecuente de ver en el edema no cardiogénico. Y derrame pleural con las consideraciones que habíamos hecho. Y ahora vamos a hablar del otro edema, que es por aumento de la permeabilidad capilar. En el edema por aumento de la permeabilidad capilar, cualquier paciente que termine en terapia intensiva puede hacer un edema por aumento de la permeabilidad capilar, o sea, un distrés respiratorio. No vamos a tener cardiomegalia, no vamos a tener redistribución de flujo y vamos a tener opacidades alveolares parcheadas distribuidas en ambos campos pulmonares. Y es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, como ya le dije, todo paciente que va a terapia por cualquier causa, que lo hayan operado, por lo que sea, termine en terapia por una afección coronaria, puede desarrollar un distrés respiratorio del adulto. La causa más frecuente estadísticamente de distrés respiratorio es la sepsia en un 40% o la aspiración de contenido gástrico en un 30%. Y entonces son pacientes que evolucionan rápidamente, evolucionan muy mal y se mueren o se sanan. Entonces fíjense, este paciente, esto es el día 1, tiene un engrosamiento intersticial, el corazón parece un poquito grande, pero esto es demasiado. Y fíjense ya en el día 2 como ya está produciendo opacidades alveolares a nivel de ambos campos pulmonares. No hay derrame pleural, no hay redistribución de flujo. El día 3, fíjense, el paciente está internado, está intubado, está produciendo estas opacidades alveolares parcheadas, hay opacidades alveolares por todos lados. Entonces esto es un distrés respiratorio del adulto. El día 4, el distrés respiratorio del adulto, y fíjense, el día 5, bueno, en este caso el paciente mejoró y ya casi han desaparecido las opacidades alveolares
de ambos campos pulmonares. Entonces, el diagnóstico diferencial a veces no es sencillo, yo le doy las pautas generales de lo que tendríamos que considerar, a veces no es sencillo, en general tenemos que manejarnos con la radiografía de tórax, porque son pacientes cuando están con edema cardiogénico o edema no cardiogénico, en general son pacientes que están graves, y lo que disponemos es de la radiografía de tórax, y en general no con todas las condiciones técnicas que uno quisiera, porque en general son muchas radiografías de tórax que se hacen en terapia intensiva al pie de la cama del paciente. Como esquema general para ustedes médicos generalistas que podrían recordar que en el edema cardiogénico vamos a tener en general cardiomegalia, vamos a tener redistribución de flujo a campos superiores, vamos a tener derrame pleural, pueden aparecer las líneas de Kerley-B y el edema en alas de mariposa. Y aquí lo tenemos, no es tan bonito como el ejemplo anterior, pero también ustedes ven opacidades alveolares en el centro del pulmón. En el edema no cardiogénico vamos a ver que no hay cardiomegalia, como en este caso, la distribución es parcheada, opacidades alveolares parchadas, no va a haber derrame, no va a haber líneas de Kerley, y la distribución, como ya le dije, es parcheada. Puede ser central, pero también puede ser periférica, como está mostrando acá el esquema. En conclusión, el edema pulmonar es un cuadro grave. Es importante diferenciar si lo que estamos viendo es un edema cardiogénico o un edema no cardiogénico. Y como ya les dije, tenemos que manejarnos casi siempre con la radiografía de tórax. Bien, entonces repetimos para llevar a casa: edema cardiogénico, cardiomegalia, redistribución de flujo, regiones periliares, las líneas de Kerley y el derrame pleural. El edema no cardiogénico, parcheado, periférico, no hay cardiomegalia y no hay derrame. Bueno, esos son los conceptos fundamentales sobre este tema. Vamos a pasar al segundo tema y vamos a repasar este esquema de la aorta, que es importante porque el tema que vamos a hablar. Nace la aorta, nacen las arterias coronarias. Esto es la aorta descendente. Esto es el callado aórtico, donde nace el tronco arterial innominado, que después va a dar la carótida derecha y la subclavia derecha. Después del tronco arterial innominado está la carótida izquierda y después la subclavia izquierda. Y después lo otro es aorta descendente. ¿Está claro? Aorta ascendente, aorta descendente y el arco aórtico, con el tronco arterial innominado, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Porque vamos a hablar de disección aórtica, que es una emergencia aguda más común, la emergencia aguda más común que puede padecer la aorta. Y 1/3 de los pacientes van a fallecer porque se rompe la aorta. Y es un dolor de pecho agudo que irradia la espalda y que se puede confundir con un infarto de miocardio. Y después puede haber síncope por taponamiento cardíaco y se fallece el paciente si no tomamos la medida del caso. El 60-90% de los pacientes va a ser hipertensos. Y entonces, ¿qué pasa en la disección aórtica? Se rompe la íntima, esto es lo normal, y acá se rompe la íntima, entonces empieza a entrar sangre a la pared media de la aorta. Se rompe y entra sangre, y la sangre va avanzando y va disecando la aorta. Por lo tanto, vamos a tener una luz falsa y una luz verdadera. La disección es aguda cuando los síntomas son durante 14 días, si no puede pasar a ser una disección crónica. Y entonces está la clasificación, la que se usa actualmente, ampliamente difundida. Estaban por ahí, podrán leer la clasificación de Barkey, pero no es la que se usa. La que se usa actualmente es la clasificación de Stanford. Y la clasificación de Stanford habla de disección aguda aórtica tipo A y tipo B. La disección aórtica tipo A es la que involucra a la aorta ascendente.
Independientemente de cuánto se extienda, puede abarcar la aorta ascendente, puede abarcar el callado, puede irse para abajo hasta llegar hasta la aorta abdominal, a la ilíaca. Pero si está comprometida la aorta ascendente, lo que estamos viendo es una disección tipo A. Si está comprometida la aorta después de la arteria subclavia izquierda, es una disección aórtica tipo B. Y esto es muy, muy importante saber si es una disección A o B. La A es una emergencia. La B simplemente necesita tratamiento médico y después ver qué se hace. Entonces, la disección aórtica tipo A, ves, acá está rota la íntima y se va disecando y va pasando la sangre a la media. La disección aórtica tipo A de Stanford es la mayoría, lamentablemente, porque son las graves, es el 60 a 70% de los casos son disección aórtica tipo A. Hay que hacer una cirugía urgente porque se va extendiendo a aorta descendente, se puede extender para allá, puede afectar las coronarias o puede afectar el pericardio, dando el taponamiento cardíaco. La mortalidad en la disección tipo A es del 50% a las 48 horas si no se trata, o sea, por eso que es una emergencia. Profesor, ¿hasta dónde era la disección de tipo A entonces? Toda la aorta ascendente. La aorta ascendente, independientemente de hasta dónde se extienda. ¿Está claro eso? O sea, si comienza, es de dónde comienza lo importante. Es de dónde comienza. Siempre que involucre la aorta ascendente, una disección tipo A. Independientemente, como ves acá en el esquema, de hasta dónde se extienda, que abarque el callado, que se vaya a la aorta descendente o que se vaya más lejos. Está comprometida la aorta ascendente, una disección tipo A es una emergencia. Dale, gracias. Sí, sí. Bien. A diferencia de la disección tipo B, que es la aorta descendente distal a la arteria subclavia izquierda. Y acá tenemos cómo se rompe, cómo se va formando la disección aórtica, el otro canal, el canal falso. Es menos, es el 30 a 40% de los casos la disección tipo B, y el tratamiento es médico de la hipertensión. Y últimamente, esto es bastante nuevo, se ha visto que la disección aórtica del callado, o sea, esto que va de la arteria innominada a la arteria subclavia izquierda, hay un 15%, no afecta la aorta ascendente, pero afecta el callado aórtico. Acá ustedes tienen que está disecado la arteria subclavia izquierda. Esto para ustedes, ¿qué sería? ¿Una A o una B? Una A. Bueno, ha habido ha habido controversias. Una Si B, somos esclavos de las palabras, dijimos después de la subclavia izquierda es B, antes de la subclavia izquierda es A. ¿De acuerdo? El problema es que está la disección aórtica del callado, que es una cosa que ha quedado ahí en el medio. Entonces se ha propuesto una nueva clasificación para la disección aórtica. Un artículo de una de las revistas de alto impacto en diagnóstico por imágenes, que es Radiology, propone esta nueva clasificación. La disección aórtica tipo A, que siempre abarca la aorta ascendente, independientemente de cuándo se extienda. La disección aórtica tipo B, que abarca después de la arteria subclavia izquierda. Y la disección aórtica tipo B asterisco. ¿Y por qué es importante esto? Porque se ha visto que la disección aórtica, cuando es a nivel del callado, que son raras pero puede existir, no es una emergencia quirúrgica. O sea, teóricamente era una A antes según la clasificación, pero ellos proponen que sea una B asterisco porque no es una emergencia quirúrgica. O sea, la emergencia quirúrgica es cuando está afectado la aorta ascendente. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Ok. Entonces, el método de diagnosticar la disección aórtica es con la tomografía computada, donde tenemos que tratar de buscar el flap o el tabique intimal, ahí donde se ha roto la íntima. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de buscar, donde el flap va a separar la luz verdadera de la luz falsa. La luz verdadera, en general, va a ser más chica
y se va a opacificar con mayor densidad la luz verdadera que la luz falsa. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Una disección Aorta ascendente. tipo, Ah, es una disección tipo A. Ustedes ven acá la aorta ascendente, acá ven el flap, esta zona más radiotransparente, el flap intimal. Esta sería la luz verdadera, que es más estrechita y más densa, y esta sería la luz falsa. Fíjense que sigue en la aorta descendente, sigue extendiéndose, esto es trombosis, sigue extendiéndose la disección, pero lo importante es que está afectada la aorta ascendente es A. Disección aórtica tipo A, aorta ascendente, aorta descendente. ¿Y cuál es la principal complicación entonces de estos pacientes que pueden producir un taponamiento cardíaco, un hemopericardio? Y esa es una de las principales causas por la que fallece el paciente con disección aórtica tipo A. ¿Y esto qué es? Una disección tipo eso es B. B. Esta es B. Fíjense, la aorta ascendente no muestra ningún flap y la aorta descendente, ahí tenemos el flap, entonces eso es una tipo B. Muy bien. En este caso, con esta sola, yo digo que es B porque es la continuación de la anterior. Fíjense acá en la aorta abdominal y con el flap ahí. Y entonces, ¿acá qué decimos? Esa es la subclavia ¿Sería asterisco? B asterisco. Muy bien, perfecto. Ahí está comprometida la arteria subclavia izquierda, y entonces sería una B asterisco. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que no tienen que llamar al cirujano vascular, que no es una emergencia quirúrgica, no es una A con compromiso de la aorta ascendente. Bien. O sea, profe, que la B asterisco es hasta el callado de la subclavia. O sea, Sería entre el nacimiento de la arteria innominada y la subclavia izquierda. Eso sería el callado aórtico. ¿Te acuerdan del esquema que les mostré? Eso sería el callado aórtico. Son más raras estas disecciones, pero hay que tenerlo en cuenta porque no es una emergencia. Eso es el callado. Entonces, para llevar a casa, recordamos que usamos la clasificación de Stanford y le agregamos esta pequeña modificación que muy pronto supongo que va a ser aceptada y va a ser común entre todos los médicos, porque en general el cirujano vascular, porque eso es lo que se vio, que el cirujano vascular, cuando es una disección del callado, a pesar de que el radiólogo decía, pero es una disección tipo A, pero dicen, si es del callado, yo no lo opero. Entonces, por eso surgió esto de la disección B asterisco. Bien, entonces, disección tipo A abarca siempre la aorta ascendente, es una emergencia quirúrgica, hay que llamar al cirujano vascular. La disección tipo B abarca la aorta descendente, después de la subclavia izquierda, el tratamiento es médico. Y la disección del callado aórtico, que sería B asterisco, que también hay tratamiento médico. Por supuesto, tenemos que hacer tomografía computada con contraste endovenoso, tratando de ver el flap, porque si no le pusiéramos contraste, no lo veríamos al flap. Bien, pasemos a otro tema, que es el tromboembolismo pulmonar, otro gran capítulo, otro gran problema. Mucha gente fallece por tromboembolismo pulmonar. TEPA, tromboembolismo pulmonar agudo. La causa, en general, trombosis venosa en los miembros inferiores, en el 90% de los casos, el éxtasis venoso, pacientes que están mucho tiempo sentados, en la enfermedad de la clase turística de los aviones, pacientes sentados, incómodos, apretados, sin poder mover las piernas. Eso favorece la trombosis venosa de miembros inferiores. Después de ahí se puede desprender un émbolo, y ese émbolo ir y depositarse en la arteria pulmonar, en las arterias pulmonares, y producir un tromboembolismo pulmonar. Bueno, el paciente tiene disnea súbita y dolor precordial. Y con las imágenes, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una radiografía de tórax, que en general vamos a perder el tiempo, porque los hallazgos son bastante inespecíficos, como para decir si eso es un TEPA. La cámara gamma, que en algún momento, cuando yo era estudiante hace muchos años, parecía que era la solución para el diagnóstico de TEPA,
pero ahora está medio quedando en desuso por la amplia disponibilidad y rapidez que tiene la tomografía computada. Entonces, el origen del TEPA casi siempre es una trombosis venosa profunda, y de ahí se desprende el trombo, el émbolo, y que va y se enclava en la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que vemos en la tomografía computada con contraste? Un defecto de relleno a nivel de la arteria pulmonar. Aorta ascendente, aorta descendente, vena cava, arteria pulmonar izquierda, para allá saldría a la derecha, pero vemos este defecto dentro de lo blanco que va a ser la arteria pulmonar, vemos este defecto de relleno, y entonces eso es un tromboembolismo. La radiografía de tórax en el TEPA, hay varios signos descritos. Uno es el signo de Fleischner, que es una arteria pulmonar muy dilatada. Puede haber una zona de oligoemia pulmonar, porque es donde el émbolo no deja que se irrigue esa parte del pulmón, pero es muy difícil de ver. Cuando se produce un infarto pulmonar, porque hay una parte que no queda irrigada del pulmón, se produce lo que se conoce como joroba de Hampton. Y ustedes vemos esta opacidad, que no es como un derrame pleural con forma de menisco, sino casi como una joroba. Eso se llama joroba de Hampton, puede estar ahí, pero puede estar en otro lado. Fíjense que bien con la tomografía computada cómo se ve el infarto pulmonar. Es esta zona acá, y fíjense las arterias, todas bien blanquitas, y ustedes ven acá esto negrito, que es el émbolo, que está adentro de la arteria, entonces no deja irrigar esta zona, y produce esa zona de infarto pulmonar. Se hace ecografía Doppler en los miembros inferiores, tratando de ver la trombosis venosa profunda. No todos los pacientes que tengan trombosis venosa profunda van a desarrollar TEPA. Solo el 10 a 20% de las trombosis venosas profundas van a producir émbolos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscamos un defecto de relleno hipodenso en la luz de la arteria pulmonar, como estamos mostrando acá. En general, en el tromboembolismo pulmonar se hace la tomografía computada, como ya dijimos, y con contraste para poder verlo bien. Aquí en un ejemplo del doctor Sebastián Rossini, fíjense que esto está sin contraste, pero ya se empieza a ver esta imagen que muy probablemente puede corresponder a TEPA. Pero fíjense con la inyección de medio de contraste, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, como se ve muy bien el defecto de relleno dentro de la arteria pulmonar que correspondía a un tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar, acá tenemos arteria pulmonar principal, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y fíjense cómo hay un defecto aquí de relleno en la arteria pulmonar derecha. También hay dilatación de la arteria pulmonar. Normalmente la aorta es un poco más grande que la arteria pulmonar, y en este caso está un poquito más grande la arteria pulmonar que la aorta. Eso sería un signo secundario. Puede haber también derrame pleural, y ahí tienen el tromboembolismo, el defecto de relleno. Fíjense acá la arteria, como es completamente blanca y tiene un defecto de relleno en su interior, que eso es del émbolo. A veces en las ramas principales o a veces en ramas secundarias. Fíjense ahí, tienen que estar completamente blancas las arterias, completamente blancas, y tienen defectos de relleno ahí en su interior que corresponde al tromboembolismo pulmonar. Entonces esto es tromboembolismo pulmonar periférico. Entonces, algunas consideraciones sobre el tromboembolismo pulmonar. Es muy importante usar la clínica, o sea, no pedirle a todos los pacientes que vengan con disnea. No hay que sobreutilizar la imagen. No hay que sobreutilizar la imagen. Entonces, si la probabilidad clínica es baja o moderada y se hace este análisis, el dímero D, y el dímero D es normal, no hay que hacer imágenes. Es muy difícil que el paciente tenga TEPA. La tomografía computada con medio de contraste, o sea, la angiotomografía computada, es el método de elección tratando de ver el defecto de reflexión en la arteria pulmonar, el defecto de relleno.
es un manejo interdisciplinario, y pese a todo el avance diagnóstico, o sea que es mucho más fácil ahora diagnosticar el TEPA que en mis tiempos más jóvenes, pero la mortalidad del tromboembolismo pulmonar sigue siendo alta. Si el defecto en la arteria pulmonar es central, tenemos un tromboembolismo pulmonar agudo. Cuando es un defecto periférico, es un tromboembolismo pulmonar crónico y, por supuesto, no es tan grave. Entonces, para llegar a casa, la ecografía, tratando de ver la trombosis venosa profunda, y la tomografía computada con contraste, donde buscamos el defecto hipodenso en la arteria pulmonar o en sus ramas. Ahora vamos a hablar un poquito de aneurisma de aorta, que es un área focal de dilatación, ya sea sacular o fusiforme. En general, las medidas de la aorta son la aorta ascendente 4 centímetros, la descendente 3 centímetros y la abdominal 2 centímetros. O sea, se va achicando, hacia distal la aorta se va achicando. Pero, como regla general, cuando la luz de la aorta, para ponernos de acuerdo, para poner un límite, cuando la luz es superior a 3 centímetros, decimos que hay un aneurisma de aorta. La mayoría son secundarias a ateroesclerosis. Y si el aneurisma mide más de 5 centímetros, tienes altas posibilidades de romperse. Entonces los aneurismas pueden ser saculares, como un saquito, pueden ser fusiformes, así alargados, o un pseudoaneurisma, donde se rompe la íntima y se produce una saculación acá, pero es falso, un pseudoaneurisma. Los aneurismas de aorta que vemos son verdaderos aneurismas, están todas las capas incluidas. Entonces, localización de los aneurismas en la aorta ascendente, aquí está la aorta muy dilatada, aquí están los ateromas calcificados, son el 30%. Los aneurismas de la aorta descendente, todo esto es el aneurisma, esto es zonas de trombosis, esto es luz que está permeable, pero todo esto es trombosis, pero si medimos cuánto mide el aneurisma, tenemos que medirlo con trombosis y todo. El 70% de los aneurismas torácicos son de aorta descendente. Radiografía de tórax, ustedes ven acá la aorta, y acá ven la dilatación. Por supuesto hay que hacer tomografía computada. Entonces, el aneurisma y la tomografía computada, tenemos que el ensanchamiento mediastinal, enseguida vamos a hablar de mediastino, pero en la radiología si vemos un mediastino ancho, en el 50% de los casos va a ser de causa vascular, en general relacionados con la aorta y con aneurisma de aorta. O sea que cuando vemos un ensanchamiento mediastinal, no nos vamos de cabeza a pensar en todos los tumores que vamos a hablar enseguida, sino lo primero que tendríamos que pensar es que puede ser una causa vascular. Por supuesto, tenemos que hacer series sin y con contraste endovenoso en la tomografía computada. Si la aorta mide más de 3 centímetros es un aneurisma y puede haber trombos en la luz de la aorta. Entonces acá tenemos un aneurisma con la tomografía computada, un aneurisma abdominal, ahí están las medidas. Fíjense, mide 85 por 93, es un gran aneurisma, alta posibilidades de romperse. Los aneurismas abdominales casi siempre o siempre, nada es absoluto en medicina, pero casi siempre se encuentran infrarrenales, por debajo de la arteria renal. Acá tenemos la aorta, acá tenemos la arteria renal, está la aorta un poquito dilatada, pero fíjense, por debajo de las arterias renales, infrarrenales, acá tenemos el gran aneurisma de aorta que tiene este paciente. Y acá tenemos esto que parece un huevo frito, esta es la luz y esto es todo trombosis, pero tenemos que medirlo, como ya les dije, tenemos que medir todo el aneurisma y mide 89 milímetros, casi 9 centímetros. Acá tenemos de nuevo, parece un huevo frito, acá tenemos el aneurisma infrarrenal, como ya dijimos, la arteria renal, nace la arteria renal, ahí está la aorta y por debajo, fíjense, el aneurisma. También se pueden hacer estas imágenes y estas imágenes con reconstrucciones que se puede ver muy bonito y eso le ayuda mucho al cirujano que va a ir a operar.
Profe, esa última imagen sería con la angio-TC. Sí, después hacen reconstrucciones con el mismo aparato de tomografía, se hacen reconstrucciones, se eliminan todo y fíjense, ustedes ven la aorta, ven las ilíacas y acá ven el aneurisma. Todas cosas que se pueden hacer con los software de los aparatos de tomografía. La ruptura inminente es cuando el aneurisma mide más de 7 centímetros, cuando aumenta de diámetro más de 1 centímetro por año, o cuando hay un hematoma en el aneurisma, que es el signo de la media luna, que ya lo vamos a ver. O cuando hay una interrupción de la calcificación ateromatosa, que ya vamos a ver ejemplos. Todos estos signos nos hablan de que en cualquier momento se rompe el aneurisma y que hay que tomar medidas. Entonces, ruptura inminente, ¿qué es lo que pasa? Se produce una hemorragia, una ruptura de las vasos vasorum, se produce una hemorragia y se produce un hematoma en la capa media. Esta es la luz de la aorta y se produce acá un hematoma. Y entonces esta ruptura inminente con el signo de la media luna, que es por un hematoma en la parte media de la aorta, en la capa media de la aorta. Entonces, ustedes acá tienen el aneurisma, tienen los ateromas calcificados y tienen esta imagen, el media luna por el hematoma en la capa media, y ahí tienen la media luna, y ahí tienen una media luna, en serio. Entonces, ruptura inminente, cuando es el signo de la media luna, porque hay un hematoma en el aneurisma, eso es signo de ruptura inminente. Y otro signo es la interrupción de la calcificación ateromatosa. Fíjense este paciente en el 2003 que tiene casi toda la aorta calcificada. Y fíjense en el 2005, esta zona que estaba calcificada no está calcificada. Hay una ruptura de la continuidad, hay una pérdida de la continuidad. Y fíjense, entonces ahí la aorta se ha roto y ya está perdiendo sangre hacia el retroperitoneo. Entonces, la interrupción de la calcificación ateromatosa. Acá tenemos el aneurisma y cuando el aneurisma se rompe, empieza a caer sangre hacia el retroperitoneo. Por eso es importante hacer las tomografías computadas sin contraste primero, porque vamos a ver todo esto que tiene una mayor densidad sin haber puesto contraste, y entonces eso es sangre fresca que se ha derramado y está coleccionándose en el retroperitoneo. Y después tratamos de hacer una serie con contraste, tratando de ver dónde es que se ha roto el aneurisma, si nos da tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La complicación ha hecho un aneurisma retroperitoneal. Bien, entonces de este tema para llevar a casa, decimos que hay aneurisma de aorta cuando mide más de 3 centímetros. Si mide más de 5 centímetros, hay una alta posibilidad de que el aneurisma se rompa. La ruptura inminente es cuando aumenta de tamaño, cuando está el signo de la media luna por el hematoma, o hay una interrupción de la calcificación ateromatosa. En la tomografía computada sin contraste, vamos a ver una zona hiperdensa porque es la sangre que se está derramando, y en la tomografía con contraste vamos a tratar de ubicar el lugar donde está roto el aneurisma. Entonces, de todos estos temas, y para ya pasar al mediastino con el tiempito que nos queda para llevar a casa, tenemos un edema cardiogénico y un edema no cardiogénico que en general nos tenemos que manejar con la radiografía de tórax y los signos que describimos. En la disección aórtica tenemos que buscar el flap y tenemos que saber si la disección es tipo A o tipo B, porque una es emergencia y la otra no es una emergencia, y tenemos que hacer tomografía computada con contraste buscando el flap intimal. El tromboembolismo pulmonar, tratamos de buscar un defecto de relleno en la arteria pulmonar, y el método actual es la tomografía computada con contraste buscando el defecto de relleno. Y el aneurisma, hablamos de aneurisma de aorta cuando mide más de 3 centímetros y hacemos tomografía computada sin contraste para ver si ha sangrado y con contraste para tratar de ver el lugar donde ha sangrado. Bien, vamos a pasar al mediastino, otro tema, que la división del mediastino es más que todo se ha hecho
por cuestión pedagógica, no es muy científico, porque el mediastino es toda una continuidad, pero a veces nos es útil tratar de describir si una lesión está en el mediastino anterior, en el mediastino medio posterior, porque de acuerdo a eso podemos sospechar qué patología estamos viendo. Benjamin Felson propuso esta clasificación, que todavía Benjamin Felson es un gran radiólogo de tórax de hace muchísimos años, pero esta clasificación todavía puede tener vigencia. Él decía que había que trazar una línea por delante de la tráquea y por detrás del corazón, y esto nos daba el mediastino anterior. Después trazaba una línea 1 centímetro sobre el borde anterior de los cuerpos vertebrales, 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales, y esto nos daba un mediastino medio y un mediastino posterior. Esta es la clasificación de Felson, la clásica. La clasificación actual del mediastino habla de un mediastino prevascular, que es esto que está acá morado. Fíjense que cambia. Felson hablaba por delante de la tráquea, por detrás del corazón. Acá el corazón entra en el espacio visceral, que es todo esto que está de azul, la tráquea, la aorta, todo lo que está de azul es el mediastino visceral. Y después medio parecido a lo de Felson, pasando una línea de 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales, habla de un espacio paravertebral. ¿Cuáles son los métodos de imagen que disponemos para estudiar el mediastino? Tenemos la radiografía de tórax, la tomografía computada, por supuesto, con contraste, que nos permite saber si lo que estamos viendo es una lesión líquida, si es grasa, si es tejidos blandos, si tiene calcio, si hay aire, y eso nos va a orientar bastante de qué se puede tratar. Y si es una lesión en el mediastino posterior, lo mejor es hacer una resonancia magnética, porque son tumores neurogénicos, entonces en general ahí es mucho mejor la tomografía, la resonancia magnética que la tomografía. Y como ya les había dicho cuando hablábamos de aneurisma de aorta, ojo, que muchos mediastinos anchos terminan siendo o una lesión muscular o terminan siendo cáncer de pulmón. Entonces, ¿cuáles son los signos para afirmar o que nos pueden llevar a pensar de que la lesión está en el mediastino? El signo extrapleural, el borde de perfil de embarazada con los bordes muy finitos trazados a lápiz y los ángulos de implantación obtusos. Eso nos hace sospechar que la lesión no está en el pulmón, sino que está extrapleural, el signo extrapleural. El signo de la silueta también para saber si una lesión está en el mediastino anterior o en el mediastino posterior. No borra acá el borde cardíaco derecho, entonces uno podría afirmar de que eso está en el mediastino posterior. También el signo cérvico-torácico nos puede ser útil si nosotros vemos una lesión, como estamos viendo acá, una lesión que se proyecta en el mediastino superior, supera las clavículas y se pierde a nivel del cuello. Eso es un signo cérvico-torácico positivo, o sea, la lesión está en el mediastino anterior, mediastino posterior y se va extendiendo hacia el cuello. Eso en general corresponde a un signo cérvico-torácico positivo y corresponde a un bocio endotorácico. Si la lesión ensancha el mediastino superior, supera las clavículas, pero no se extiende hacia el cuello, decimos que está en el mediastino posterior. Y como ya les dije, cuando está en el mediastino posterior es un tumor neurogénico. No sé si queda claro, si no lo repasan después con la clase, pero en general es así. Si la lesión está en el mediastino, no supera la clavícula, está en el mediastino anterior. Si la lesión está en el mediastino, supera la clavícula, no se va al cuello, está en el mediastino posterior. Si la lesión está por debajo de la clavícula, por encima de la clavícula, y se va al cuello, eso es signo cérvico-torácico. O sea, la lesión está en el mediastino y está en el cuello. Bien. Me costó muchos años aprenderlo, pero se lo he transmitido de la forma más sencilla posible. El signo del hilio tapado, normalmente los hilios tienen que estar acá, el hilio acá ha quedado por dentro, entonces esto es un ensanchamiento mediastinal. Esto no es una cardiomegalia, no es que se ha agrandado el corazón, sino el hilio ha quedado por dentro, entonces, y eso se llama el signo del hilio tapado. En este caso, este agrandamiento mediastinal correspondía a un linfoma.
Podemos tener elongación aórtica, esto es muy común a partir de determinada edad. Los pacientes pueden ser muchos hipertensos, entonces van a tener una elongación aórtica. Si tenemos duda, medimos entre la pared traqueal lateral izquierda y el botón aórtico, medimos esto, si mide más de 3 centímetros, decimos que la aorta está elongada. Entonces, la radiografía de tórax, los aneurismas de aorta, los mediastinos anchos, en el 50%, acá tenemos un mediastino ancho, pero en el 50% de los casos esos mediastinos anchos no son por lesiones tumorales, sino son por lesiones de aorta. Aneurisma de aorta, por supuesto, radiografía de tórax y después haremos la tomografía completa. Pueden ser saculares o fusiformes y a veces puede haber disección de aorta. Y las lesiones del mediastino anterior, de la división esa de Felson que habíamos visto, hablamos de las 4T, clásicamente van a ver las 4T, hablamos de tumor de tiroides, de timo, del teratoma o del terrible linfoma. Fácil de acordarse, las 4T. También podríamos agregarle, si hubiera un aneurisma de aorta, y acá lo pusimos con amarillo, la aorta ascendente, o que hubiera un traumatismo de aorta que nos va a ensanchar el mediastino. Un hematoma mediastinal, que va a estar en todo el mediastino y no en el mediastino anterior nomás. Entonces aquí tenemos el bocio endotorácico con el signo cérvico-torácico, ensanchamiento mediastinal, por debajo de las clavículas, por encima de las clavículas y se pierde hacia arriba, en general en mujeres mayores, va a ensanchar el mediastino superior unio bilateral y va a desviar la tráquea. Eso es un signo bastante importante. Cuando veamos desviación de la tráquea, una de las primeras cosas que tenemos que pensar, la tráquea es una estructura de la línea media, cuando veamos un desplazamiento traqueal, tenemos que pensar que estamos viendo un bocio endotorácico. Bueno, por supuesto, con la tomografía computada y a veces con la misma ecografía, se puede seguir la tiroides y ver que se penetra en el tórax, entonces un bocio endotorácico. La otra T es el timoma, donde la mayoría de los timomas son benignos, también en pacientes adultos. En algunos casos está asociada con la miastenia gravis y casi siempre es unilateral, un ensanchamiento del mediastino, con la radiografía de tórax de frente, con la radiografía de perfil y con la tomografía computada. El teratoma es un tumor embrionario, casi siempre son benignos y también la característica ensanchan el mediastino, que son unilaterales y tienen calcio y tienen grasa. O sea, cuando le hacemos la tomografía computada y vemos esta imagen, esta tumoración mediastinal, que tiene acá huesitos, a veces tienen pedacitos de diente, y que tiene grasa, casi con seguridad que lo que estamos viendo es un teratoma mediastinal del mediastino anterior. Y el terrible linfoma, que es la causa tumoral más frecuente, de masa en el mediastino anterior y medio, nos va a dar imágenes polilobuladas, que en general van a ser bilaterales, aunque puede ser unilateral, pero en general es polilobuladas y bilaterales, es muy sospechoso eso del linfoma. Y como ya habíamos dicho, se miden los ganglios con la tomografía computada. Si mide más de 1 centímetro, se dice que el ganglio está agrandado, que tiene adenomegalia. En el mediastino medio podemos tener la hernia hiatal, que a veces la podemos diagnosticar con la radiografía de tórax, donde vemos esta imagen, esta burbuja hidroaérea por detrás del corazón, y eso corresponde a una hernia hiatal, bastante frecuente de ver en las personas mayores. Acá tenemos con la tomografía computada, con medio de contraste, como un pedazo del estómago está dentro del tórax, dentro del mediastino medio, entonces es una hernia hiatal. Podemos tener todo el mediastino dilatado, y si ustedes miran con cariño, ahí hay un nivel hidroaéreo, o sea, ahí hay aire y acá hay líquido, contenidos alimentarios. Y está todo el mediastino ancho. Lo único que puede hacer que todo el mediastino esté ancho es un megaesófago y en relación con acalasia, que ya vamos a ver en la próxima clase. La radiología, aquí la tomografía computada, la marcada dilatación del esófago con restos alimentarios en su interior y su amputación, falla de relajación que le da la imagen en cola de ratón. Entonces, el megaesófago. Y en el mediastino posterior, por lejos, es un tumor neurogénico. La mayoría son tumores neurogénicos. En niños,
es el neuroblastoma y en el adulto el neurofibroma. Nos va a dar una masa posterior, redonda u ovoide, que puede erosionar costillas, a ensanchar agujeros de conjunción, puede llegar a tener cáliz. Lo importante es que estos pacientes en general hay que estudiarlos con resonancia magnética. Y aquí tenemos un ensanchamiento del mediastino. Con la tomografía computada vemos que es el mediastino posterior, entonces ahí nomás pensamos que es un tumor neurogénico, y acá con la resonancia magnética vemos el tumor en el mediastino posterior y cómo va surgiendo aquí de esta zona. Es un tumor neurogénico. Y por último el neumomediastino, que puede pasar aire de las vías aéreas, por ejemplo cuando se rompe el esófago o el cuello, y entonces aire en el mediastino. Vamos a ver imágenes aéreas que rodean al corazón, a los grandes vasos. Aquí tenemos una radiografía de tórax frente y perfil, donde tenemos aire rodeando al corazón, tenemos también enfisema subcutáneo, tenemos aire rodeando la aorta, y fíjense con la tomografía computada, esto es la tráquea y esto es el aire rodeando la tráquea, esto es el enfisema subcutáneo, esto corresponde a neumomediastino. Entonces, con respecto al mediastino, ojo, porque muchos mediastinos anchos a veces terminan siendo cáncer de pulmón, y recordar que el 50% de los mediastinos anchos, la causa es vascular. En el mediastino anterior, recordar las 4T, si quieren agreguen aneurisma de aorta y hematoma aórtico, hematoma mediastinal. En el mediastino medio, fundamentalmente lesiones en el esófago, están descritos también algunas otras cosas como quiste broncogénica, pero recuerden el esófago. Y en mediastino posterior, los tumores neurogénicos y que tenemos que hacer tomografía computada. Bueno, perdón por la carrera, cualquier cosa revisen la clase en la web. Vamos, en nuestros minutos que nos quedan, vamos a tratar de hacer el Kahoot.